Gloria al Señor. Damos honra, gloria y alabanza al Señor Todopoderoso, porque Él es y será el proveedor de la iglesia, el sustentador de la iglesia. Él es quien tiene el dominio, el poder y la alabanza de todo lo que ha de pasar. Dios es soberano y en su soberanía Él tiene el control de todo. Y el cristiano tiene que aprender a descansar en el dominio y en la esperanza de su Señor. Desde aquí, los hermanos de la iglesia cristiana Lo de Berea le dicen en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Dios le bendiga rica y abundantemente. Como de costumbre, hermano, hoy miércoles vamos a seguir tratando sobre los dones espirituales, que son un tema extremadamente importante para la iglesia. Creo, hermano, que de todos los temas que nosotros podamos conocer, uno de los temas más importantes tiene que ver con los dones. Porque es precisamente el equipamiento que el Señor le ha dado a la iglesia para que ya sea de forma interna y de forma externa podamos extender el evangelio en todo el sentido de la palabra. Ya hemos tocado, empezamos por el libro de los Romanos, empezamos, hermano, en ese orden. Luego vamos a continuar con el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, y luego vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Ya hemos tocado uno de los dones de Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 6. Antes de introducirme, hermano, al estudio, quisiera recordarle a los amigos y hermanos que nos ven por estos medios, que pueden localizarnos en YouTube, en el canal de la iglesia, como Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a encontrar varias denominaciones con este nombre. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta y un pequeño cuaderno de apunte, y Iglesia Cristiana Lo de Berea en pequeño. Pueden cliquear ahí, hermano, y ahí van a ver las enseñanzas que hemos venido dando. Si te gusta, te invitamos a que lo compartas con otros hermanos, que dé por bendición, dé por gracia lo que por gracia tú has recibido. También puedes suscribirte al canal para que te lleguen los estudios o enseñanzas que vamos a venir dando durante el tiempo que el Señor nos permita estar presente a ustedes. También pueden localizarnos en el Facebook de la iglesia como Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a encontrar una foto de este personaje. Y puede cliquear ahí también, y ahí van a encontrar los sermones y predicaciones que hemos venido dando con respecto a los dones y con respecto a un encuentro provechoso, y también los profetas de Israel, una serie de mensajes y enseñanzas que hemos venido dando los viernes. Así que, hermanos, te animamos en el nombre poderoso de Jesús a que tú puedas escuchar y puedas ser edificado por la exposición de la palabra de Dios. Lo que hacemos, hermano, lo hacemos con la mejor intención de llevar conocimiento de la palabra de Dios concerniente a estos temas que estamos tratando. No lo hacemos con la intención de entrar en polémica, ni de dañar, ni de herir a nadie. Pero nosotros sabemos que siempre van a salir personas disgustadas y siempre van a salir personas heridas, no porque nosotros tengamos la intención
de llevar el disgusto ni que tengamos la intención de herirlo, sino que asimismo se van a sentir aludidos, se van a sentir heridos, probablemente por la palabra que nosotros estemos exponiendo o los temas que estemos exponiendo a la luz de la palabra de Dios. Siempre le voy a decir esto, hermano. Me doy siempre un margen de error en cuanto a interpretación bíblica y le pido a los hermanos encarecidamente que pueden escribirnos y su escritura va a ser bienvenida, ya sea para corrección o sea para crecimiento. Cualquier sugerencia que nos puedan dar siempre será bienvenida y será bien recibida en el nombre del Señor. No creo, hermano, en cristianos mal intencionados. Creo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que aman la obra de Dios, independientemente de que usted pueda estar de acuerdo o pueda estar en desacuerdo con lo que estamos enseñando, no podemos entrar, hermano, en la descalificación, inclusive en el daño con respecto al testimonio. Creo que debemos ser personas de ética y de moral. Y creo que si hay una persona o si hay personas sobre la faz de la tierra que tienen que manejar la ética y tienen que saber manejar la moral, ese es precisamente el pueblo de Dios, porque está revestido de la moral del cielo. Hemos sido hechos nuevos en Cristo y eso, hermanos, nos da una facultad mayor que el hombre natural para aprender y para poder respetar esos parámetros de la moralidad y la ética. Como bien le he dicho, hermano, hemos empezado por el libro de los Romanos, en el capítulo 12, porque creo que allí es donde primeramente el apóstol Pablo, hermano, enfatiza los dones del Espíritu y aparecen allí 7 dones que son sumamente importantes. Aunque el don de la profecía no lo toqué aquí porque pienso tocarlo ya bien en el libro de los Primeros de Corintios o en el libro de Efesios. También aparece allí, hermano, otro don que es la enseñanza. Y quise dejarlo, hermano, también para tocarlo un poco más adelante. Hoy vamos a hablar sobre la exhortación, un punto sumamente importante que nosotros como ministros, como parte del cuerpo de Cristo, conozcamos esta palabra y su significado. Pero antes bien, hermano, quisiera hacerle un recordatorio de el tema que tocamos el sábado, que tiene que ver, o la conclusión que tiene que ver con el servicio. Y una de las cosas que decíamos, que estas personas que tienen este don de servicio, hermano, acuérdese que no son personas comunes y corrientes. Cuando usted tiene un don del cielo, hermano, usted ha recibido una capacidad sobrenatural para operar dentro de lo natural, pero también en condición sobrenatural. Y decíamos con respecto a estas personas que tienen el don de servicio, que estas personas, hermano, tienen la habilidad de identificar necesidades no suplidas en tareas relacionadas con la obra de Dios y usar los recursos disponibles, tanto los recursos de la iglesia como los recursos personales disponibles para llenar la necesidad y ayudar así a lograr un resultado deseado. También decíamos, hermano, que los que tienen el don de servicio, que también es una palabra, esta palabra que viene de diaconía, hermano, o diaconado, es una palabra amplia que se relaciona también con los que ayudan, que también es un ministerio dentro de la iglesia. Estos ayudadores o estos que tienen el don de servicio, hermano, que son dados a la iglesia, son los que unen, son el eslabón que unen a la iglesia o la necesidad de la iglesia con el liderazgo de la iglesia. Recuerde, hermano, que los diáconos se eligieron precisamente para que sirviesen en la mesa, según Hechos capítulo 6, del verso 1 en adelante.
Y ese servir en la mesa tuvo una razón de ser, hermano. Nosotros encontramos el detonante que hay allí, que fue que hubo disputas entre el pueblo de Dios, entre los helenitas o los judíos de procedencia griega, hermano, y los judíos oriundos de Jerusalén. Y esto dio como resultado, hermano, que los apóstoles reunidos con la congregación dijesen que buscaran 7 hombres con las cualidades que se especifica allí, hermano, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que puedan ministrar a la mesa. Ahora, estas personas que iban a servir a la mesa eran lo que iban a ligar la necesidad del pueblo con el liderazgo apostólico. Pero también estos que servían a la mesa eran lo que iban a liberar a los apóstoles de tener ellos que enfrentar tal situación dentro de la iglesia. De tal forma que cuando usted va al verso 4 del capítulo 6 del libro de los Hechos, usted encuentra que Pedro dice que buscado estos 7 varones, ellos se iban a dedicar a la oración y al ministerio de la enseñanza. De ahí, hermano, que es sumamente importante que estos ministerios existan dentro de la iglesia. Porque al existir dentro de la iglesia, lo que ayudan, hermano, y lo que tienen el ministerio de servicio, lo que pueden identificar la necesidad con mayor prontitud que cualquier otro, porque tienen ese don de servicio, hermano, van a liberar así de una forma al liderazgo de la iglesia para que pueda centrarse en lo que tiene que ver con la capacitación de la palabra de Dios. Decíamos también, hermano, que es significativo que Pablo coloque el servicio práctico entre los primeros dones de la lista. Y esto nos da a entender, hermano, la gran importancia que estos dones ejercen dentro de la iglesia. Son de gran importancia, hermano, que estos dones se manifiesten dentro de la iglesia. De no manifestarse dentro de la iglesia, lastimosamente, hermano, habrán personas que pueden tener la disposición, pero usted con la disposición y sin el cubrimiento, por así decirlo, sin el respaldo del don del servicio, usted es posible que haga las cosas, que termine cansándose, que la situación termine agobiándolo y que el servicio que luego puede estar dando sea un servicio que no sea el más satisfactorio para el bienestar de la iglesia. Ahora bien, hermano, quiero que vayamos al verso 8 del capítulo 12 del libro de los Romanos, y allí, hermano, el apóstol Pablo habla de varios dones. Nosotros solamente vamos a tocar el de exhortación. En el capítulo 12 de los Romanos, verso 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: al que exhorta en la exhortación. Ahí lo vamos a dejar. Al que exhorta en la exhortación. Primero vamos a intentar definir el término exhortación. Los términos griegos parakelao, que es igual a exhortar, y paraclesis, que es igual a exhortación, en Romanos 12:8, donde nosotros hemos leído, se componen ambos de para o junto con, y parakelao, llamar. Exhortación, amonestación en el sentido de instrucción, enseñanza, especialmente enseñanza que anima. Muchas personas, hermanos, dentro de nuestras congregaciones,
muchas veces van a exhortar a los hermanos, dicho sea de paso porque han encontrado alguna falta en algún hermano, dicho sea de paso porque han visto algún hermano que ha caído en pecado, o dicho sea de paso porque ha visto que algún hermano puede caer en pecado. Y usando mal el término, hermano, su supuesta exhortación ha llevado, hermano, al descarrilamiento o a que estas personas se aparten del Señor. Mi pregunta es la siguiente cuando se dan ese tipo de situaciones dentro de la congregación. ¿Usó el hermano o entendió el hermano correctamente lo que significa la palabra exhortación? ¿O ha estado el hermano relacionado? Dicho sea de paso, hermano, yo no digo que su intención sea una mala intención, pero muchas veces su ejecución puede ser una mala ejecución. Como siempre he dicho, nosotros podemos estar sinceramente equivocados, hermano, con lo que hemos creído o con lo que nos han enseñado. Sin embargo, muchas veces nosotros escuchamos esta palabra dentro de la iglesia y la asociamos con cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que es la exhortación. La exhortación, hermano, tiene que ver con la amonestación en el sentido de instrucción, no en el sentido de maltrato, sino en el sentido de instrucción. Usted sorprende a un hermano en pecado y usted va donde ese hermano con la bondad y la generosidad del Señor y el amor del Señor, y usted lo puede exhortar, hermano, a que desista de esa actividad. Usted puede exhortarlo, hermano, en amonestación sabia. Y como dice la palabra del Señor, si hace que tu hermano desista de lo que ha estado pensando, de lo que ha querido hacer, la Biblia enseña que tú has ganado un hermano. Ahora, tomando en cuenta que la amonestación se hace y se debe hacer en el sentido de lo que es una instrucción, y la instrucción, hermano, tiene que ver con enseñanza, especialmente una enseñanza que anima, no una enseñanza que desanima, porque muchas veces se toma esta palabra de exhortación y lo que vamos es a dar látigo. Y cuando los hermanos, dado a que se han lastimado, muchas veces toman una actitud de no querer seguir recibiendo el látigo, entonces muchas veces lo ponemos en la posición de que son rebeldes y de que son personas que no son ni siquiera creyentes. Porque nosotros suponemos que cuando exhortamos, la persona tiene que escuchar y aceptar todo lo que nosotros le digamos, inclusive en una mala forma que le digamos ciertas verdades. Como yo siempre he dicho, hermano, hay verdades que no se pueden decir y hay verdades que tienen su tiempo para que se digan. Entonces, hermano, una amonestación, una exhortación es una amonestación con el sentido de instrucción, de enseñanza, especialmente una enseñanza que anima, no una enseñanza que mata, anima. Exhortación también, hermano, es igual a consuelo, a rogar, a animar, a confortar. Cuando usted encuentra a una persona desanimada y usted le ministra la palabra del Señor en amor, lo aconseja, lo anima a seguir al Señor, lo levanta de su condición de pecado o de su condición de frustración, hermano, entonces ese término de exhortación está siendo bien empleado, porque usted está llevando consuelo, está llevando ánimo y está confortando a aquel que se encuentra derrotado, o aquel hermano que por causa del pecado está pensando inclusive irse de la iglesia o irse del Señor. No todos estamos en la condición de exhortar, hermano, como no todos estamos en la condición de enseñar.
el hecho de que tú seas un ministro, aunque tenga todo el amor que pueda tener por las almas, muchas veces el desconocer algunos problemas o algunos mecanismos para poder tratar con los hermanos, a veces lo llevan inclusive a esos hermanos a tenerse que ir. Acuérdese de esto, hermano, a la hora que usted vaya a exhortar o a la hora que usted vaya a hablarle a un hermano, lo que significa la palabra exhortar, amonestación con el sentido de instrucción, enseñanza, especialmente la enseñanza que anima. Exhortar es igual a consuelo, es igual a animar, es igual a confrontar. Esta misma palabra se junta para construir el título, oiga bien hermano, que se le da al Espíritu Santo y el título que se le da al Señor Jesús. Esta palabra se junta y se forma la palabra Paracletos. La palabra Paracleto, hermano, significa abogado, consolador o ayudador. Quiere decir, hermano, que cuando estas dos palabras se juntan, parakelao y paraclesis, se forma, hermano, la palabra paracleto, que se le asigna directamente al Señor Jesús y se le asigna al Espíritu Santo, porque tienen, hermano, su traducción es abogado, consolador y ayudador. Quiere decir que el exhortador, hermano, tiene que tener presente estos conceptos, tenerlo claro, para que no vaya a hacer el mal que quizá no quiere hacer. Si usted no entiende el concepto o no tiene la capacidad de aconsejar ni de dar el ánimo apropiado, hermano, ni de dar la enseñanza necesaria que anime, entonces no aconseje. Órele al Señor para que el Señor ponga un varón o una varona que pueda tener la capacidad y que pueda entender la necesidad de aquel que la está pasando y pueda darle la palabra apropiada. Las personas, hermanos, que tienen el don de la exhortación son personas que tienen la habilidad celestial para decir la palabra correcta en el momento apropiado. Ahora bien, hermano, esa palabra paracleto, que significa abogado, significa consolador, significa ayudador, usado en referencia tanto al Señor Jesús, cuando usted va a Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, el apóstol Juan, escribiendo en esa epístola universal, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, entonces aparece la palabra paracleto aquí, que es abogado. Si alguno ha pecado, tiene el paracleto para que ruegue al Padre, para que se llegue al Padre o para que lo defienda ante el Padre. Así lo presenta el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que el Paracleto va a interceder por nosotros ante el Padre. En su justicia, Él nos dará la posición que nosotros merecemos para con el Padre. Entonces, esa palabra paracleto, hermano, se le adjudica directamente al Señor Jesús. Acuérdense que la palabra paracleto viene de la palabra parakelao o paraclesis, que tiene que ver con exhortación y tiene que ver con exhortar, y que se aplica, hermano, y quiere decir concretamente abogado, consolador o ayudador. También se usa para designar la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dice, hermano, que es mi paracleto, es mi abogado,
es mi consolador, es mi ayudador. Y cuando usted va al libro de Juan, en el capítulo 14 del libro de Juan, en el verso 16 y en el verso 26, el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, hermano, nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 14, verso 16. Dice, mis hermanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí aparece la palabra Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted va al verso 26 del mismo capítulo 14, el apóstol Juan dice, más el consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted va al capítulo 15 del libro de Juan, en el verso 26, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, el Paracleto, mi abogado, mi ayudador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y cuando usted va al capítulo 16, verso 7, el Señor Jesús, continuando, hermano, con su enseñanza, nos dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir, hermano, que esta palabra Paracleto, que tiene que ver con la exhortación, o que el exhortador tiene que tener presente, tiene que darse cuenta que esta palabra está asociada directamente con una cualidad de Cristo y con una cualidad del Espíritu Santo. Es el consolador, es el ayudador, pero también es nuestro abogado. También recuerda, hermano, que el don de exhortación implica pues acercarse a los hermanos creyentes para ayudarlo y alentarlo en el camino de la piedad. Las personas que tienen este don, hermano, no van a buscar otro objetivo que no sea, hermano, el de apoyar y el de alentar a los hermanos en el camino de la fe. ¿Por qué entonces yo digo, hermano, que los dones son una parte vital de la iglesia? Si bien he dicho en otras ocasiones que los dones, hermano, todos los dones que tiene la iglesia representan exclusivamente a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no nos dio, o Él no le dio a la iglesia algo que Él no poseyera o algo que no estuviese en Él. Todos los dones, hermano, que implican o que están en las Sagradas Escrituras, están contenidos específicamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal forma, hermano, que los que tienen el don de exhortación son extremadamente importantes dentro de la iglesia, porque habrán personas que yo como ministro, hermano, estén pasando por una situación crítica y es posible que yo ni cuenta me dé de su situación crítica. Pero el que tiene el don de la exhortación, hermano, va a ver a detalle. Es como si mirara con infrarrojo o es como si mirara con microscopio a los hermanos, identificar, hermano, que esa persona está en falta de la exhortación. La exhortación, hermano, comprende el apoyo. La exhortación comprende el aliento. La exhortación comprende el consuelo. La exhortación comprende la instrucción que da ánimo a la iglesia. De tal forma que usted como ministro es posible que no lo alcance todo,
Si Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se vaya, porque Jesús estaba limitado en el tiempo y el espacio. Sin embargo, que cuando viniera el Espíritu Santo, el Consolador, a quien se le aplica la palabra Paracleto, Él iba a estar todos los días en y con la iglesia. Quiere decir, hermano, que como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 24 y verso 25, en su exhortación, hermano, a los creyentes que estaban en la diáspora, dice el autor de los Hebreos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se supone, hermano, que todos los cristianos deben estar con esta condición de podernos estimular unos a otros, todavía cuando nosotros sepamos que el tiempo del fin se acerca, como es el tiempo en el que nosotros nos ha tocado vivir. Sin embargo, el que tiene el don de la exhortación y posee este don, no hace falta, hermano, que se le diga que tiene que animar al hermano. Dicho sea de paso, porque tiene el don, siempre va a vivir en la condición de estimular, de ayudar, de apoyar, de enseñar, de dar una exhortación o enseñanza de ánimo a aquellos hermanos que lo necesitan, inclusive hasta los que no lo necesitan. En el verso 25 del capítulo 10 del libro de los Hebreos, quien nos anima a animarnos unos a otros, a estimularnos en el amor unos a otros, y en las buenas obras también dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ahí aparece otra vez la palabra, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Quiere decir, hermano, que vuelvo a repetir lo antes dicho, todos los cristianos debemos estar en la condición de poder exhortar, hermano, de dar una palabra de ánimo, de dar una palabra de ayuda, de dar una palabra de apoyo, de dar una enseñanza que anime. Todos los cristianos debemos estar en esa condición, pero el que tiene el don de la exhortación, hermano, va a ir hasta donde nosotros hemos llegado, pero va a ir un poco más allá. Sobre todo cuando nosotros veamos que aquel día, ese día que nosotros esperamos, se acerca. El exhortador tiene la habilidad de dar palabras de consuelo y aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que se sientan ayudados y sanados. Yo ruego a Dios, hermano, yo ruego a Dios en mis oraciones, créame, en mis oraciones le pido al Señor que yo pueda identificar a los hermanos y sus dones para poderle dar, hermano, el lugar que ellos se corresponden dentro del cuerpo. Porque dándole el lugar que a ellos les corresponden dentro del cuerpo, equivale a decir que mi trabajo, hermano, como pastor, será un poquito más llevadero. Sufriré menos, hermano, de problemas intestinales. Oiga lo que le voy a decir. Timoteo no se enfermó, hermano. Timoteo no se enfermó porque Timoteo estaba comiendo mal. Timoteo se enfermó, por lo cual Pablo se vio en la necesidad de recomendarle vino a Timoteo por causa de su problema estomacal. Porque es posible, hermano, que Timoteo padeciera de una úlcera o padeciera de un estrés que le afectara su digestión o sus intestinos por causa de la misma obra del Señor. Si alguno piensa que ser pastor es fácil, pues yo lo invito a que comience a tratar con las personas. Yo creo que, hermano, los pastores están capacitados para ser sociólogos, psicólogos y hasta psiquiatras. Porque aquí en la obra del Señor, hermano, hay de todo y usted tiene que tratar con de todo. Quiere decir que un poco de estos conocimientos no le vendrían mal. Ahora bien, sí es cierto, hermano, que también la obra del Señor, aunque usted la hace en amor,
también le causa estrés, también le causa ansiedad. Porque hay cosas que usted quisiera resolver de una forma inmediata, pero no puede. Ahora, estas personas, hermano, que tienen el don de la exhortación, y es el punto mío y la oración mía, que el Señor me ayude a identificar a todos los hermanos, porque pienso, como he enseñado, que la iglesia, hermano, los que pertenecen al cuerpo de Cristo, pueden tener uno o varios dones, con lo cual, si todas esas personas están operando en el don con la madurez necesaria, la obra pastoral, hermano, se hará mucho más fácil, porque cada uno estará sirviendo dentro de la capacidad sobrenatural que Dios le ha dado. El exhortador, como he dicho, hermano, tiene la habilidad de dar palabra de consuelo, palabra de aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que se sientan ayudados y sanados. Cuando usted va y registra en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 8, usted encuentra este don de la exhortación. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 36 y 37, mire, qué hermoso ejemplo y hermoso hecho nos muestra Lucas de lo que pasó allí. Inclusive, el hecho que pasó en el libro de los Hechos hace, hermano, la actitud de una persona hace que inclusive le cambien el nombre. Mire qué obra tan bonita hace el Señor a través de este hombre, con lo cual los hermanos se ven casi en la obligación de cambiarle el nombre. Entonces José, así se llamaba él, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía este hermano una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué fue lo que este hombre vio que le obligó? Hermano, oiga lo que yo le voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jezabel y la historia de Acab? Que Nabot tenía una viña, tenía una heredad, que Acab la quería porque Acab, la heredad estaba cerca del castillo. Y Acab inclusive le brindó mejores tierras. Era un negocio redondo el que le estaban brindando a Nabot. Le estaban dando tierra más productiva. Le estaban dando tierra que lo iban a beneficiar más. Sin embargo, la palabra de Nabot fue: líbreme Jehová de vender la heredad. Porque eso era sagrado, hermano. Las heredades de tierra eran sagradas, porque esas heredades las había designado Dios a cada uno de la tribu de Israel. Le había dado su sección de tierra, hermano. Y era una heredad bajada del cielo o dada del cielo. Entonces, cuando este hombre, levita y natural de Chipre, hermano, quiere decir que este hombre conocía la ley. Este hombre conocía los escritos, hermano, porque era de una ascendencia levita. No era cualquier persona, no era cualquier judío. Entonces, este hombre, hermano, vio una necesidad en la iglesia, y como corresponde al nombre que le pusieron, que es Bernabé, hijo de consolación, dice que fue y vendió la heredad y trajo el dinero, hermano, y lo puso a los pies de los apóstoles para que la necesidad de la iglesia pueda ser suplida. Para que la necesidad de otro, hermano, puedan los apóstoles ayudarlo a suplir su necesidad.
Si bien es cierto, este hombre, hermano, hijo de consolación, Bernabé, es también el hombre que introduce a Pablo al ministerio. Cuando usted lo encuentra allí en la iglesia de Antioquía, donde el Espíritu Santo dice, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que he determinado hacer con ellos. Es Bernabé, hermano, quien introduce a Pablo a la iglesia. Es Bernabé quien introduce a Pablo al conocimiento de la iglesia. Pero también es Bernabé, hermano, cuando se da aquella problemática entre Bernabé y Pablo por causa de su sobrino Juan Marcos, que Bernabé le dice a Pablo, bueno, está bien, yo me voy a llevar a mi sobrino y tú sigue tu viaje. También es Bernabé, hermano, quien capacita a Juan Marcos, que después usted encuentra al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que le envíen a Juan Marcos, en lo cual, hermano, él encuentra consolación. Quiere decir que el tiempo de aprendizaje que Juan Marcos tuvo bajo el ministerio de Bernabé, lo hizo, hermano, crecer como un gigante que luego Pablo tuvo que requerir de su ayuda, porque Juan Marcos le servía, hermano, de consolación al apóstol Pablo. Entonces lo que le quiero decir, hermano, es que las personas que tienen el don de exhortar son las personas que tienen la habilidad de dar la palabra de consuelo y aliento a otros miembros del cuerpo de Cristo, de manera que se sientan ayudados y sanados. El Señor permita a los ministros presentes, hermano, y a los ministros que puedan estar escuchando por estas redes sociales, el Señor les permita y les dé la visión y el interés de que ellos puedan, hermano, identificar dentro de la iglesia a las personas que tienen el don de servicio, a las personas que tienen el don de la exhortación, y le den así la oportunidad de que ellos puedan desarrollar estos dones dentro de la iglesia. Cuando nosotros vamos, la exhortación significa estimular a las personas a servir y a ser fiel al Señor. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 13, verso 15, mire lo que se daba en esta iglesia. Claro, esto era una costumbre, hermano, de ese tiempo. Hoy, lastimosamente, nosotros no podemos tener la misma costumbre o aceptar esta costumbre de la que yo le voy a leer ahora, hermano, porque los tiempos han cambiado y hay otra forma de hacer la cosa. Sin embargo, existen esas personas que tienen la capacidad de exhortar y dar palabras de aliento y estímulo, sanar, hermano, a los hermanos en la fe en Cristo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habladla. Lo que le quiero decir, hermano, que Bernabé y Pablo se encontraban allí, y cuando ellos llegaron, aquellas personas identificaron a Bernabé y a Pablo por la vestimenta de ellos, que eran rabinos, y le dieron la oportunidad de que si ellos tenían alguna palabra de consolación, que tomaran así la cátedra de Moisés y podían, hermano, hacer uso de la palabra. Dejaron claro que en la sinagoga, después de la lectura, una porción de la ley de los profetas, los gobernantes de la sinagoga invitaron a Pablo y a Bernabé a dar una palabra de exhortación. ¿Es el pastor, hermano, el todólogo de la iglesia? No, hermano. ¿Es el pastor el hombre pulpo de la iglesia? No debería serlo. Si lo que tienen, hermano, el don de la exhortación, que también tiene la capacidad de enseñar y tiene la capacidad de predicar inclusive, se les debe dar la oportunidad para que ellos puedan ser utilizados por el Señor y desarrollar así sus dones. Claro, hermano, que se le debe dar la oportunidad, se le debe incentivar para que ellos desarrollen ese talento, ese don que Dios le ha dado,
para el bien de la comunidad. Esa era la costumbre de aquellos días con el ejemplo que le he mencionado. Aquí en Romanos capítulo 12, verso 6, verso 7 y verso 8, los que habían sido bendecidos con el talento o con el don de exhortar son estimulados, hermano, a hacer uso del mismo don para el beneficio de todos. Usted, hermano, tiene la capacidad, si tiene el don de exhortación, de beneficiar al cuerpo de Cristo. Y creo que, hermano, usted como ministro que me escucha, debe darle la oportunidad y habilitar, hermano, y poner las condiciones para que estos hermanos que tienen estos dones puedan servir dentro de la iglesia y puedan ayudarlo a usted en la expansión de la iglesia, del evangelio y en el crecimiento inclusive de su ministerio. Nosotros no somos absolutos, hermano. Jesús reclutó a 12, de esos 12 reclutó a 70. De los 70, hermanos, se quedó con 12. De los 12 tuvo un círculo íntimo, que era el círculo íntimo de los tres: Juan, Jacobo y Pedro. Pero Jesús, hermano, tuvo que codearse. Inclusive en Juan 17:20 dice el Señor en su oración, hermano, que el Señor guardara a estos 12 para que por lo que ellos hablaran, lo que habían de creer, se unieran a la iglesia. Juan capítulo 17, verso 20. Usted no es absoluto, no debe ser absoluto dentro de la iglesia. Debe darle la oportunidad a aquellos que tienen los dones, tienen la preparación o la instrucción, hermano, para utilizar correctamente estos dones. Dele la oportunidad de que se desarrollen. Dependiendo de la situación, puede manifestarse mediante la amonestación de aquellos sorprendidos en pecado, en la corrección de quienes son tentados por el error, en el consuelo a los que sufren o a lo que son, o a lo que en el fortalecimiento de la palabra, hermano, su condición es de debilidad. Aquí hay tres cosas que el exhortador hace, hermano. Número 1, da la amonestación de aquellos que son sorprendidos en pecado. Número 2, da la corrección de quienes son tenidos o sorprendidos en el error. Y número 3, da consuelo a los que sufren. Al débil da consuelo. Y aquí, hermano, en cuanto a débil, yo no le voy a mencionar al hermano que usted ve que constantemente está pecando. Porque lleno de debilidad estamos todos. Pastores y miembros estamos llenos de debilidad. De tal forma, hermano, que aquellos que tienen el don de la exhortación, debemos darle la oportunidad, 1, para que amonesten a aquellos que son sorprendidos en el pecado. 2, para que traigan corrección a aquellos que están en el error. Y 3, traigan consuelo a los que sufren y son débiles en la fe. Bien, mis hermanos, el Señor me le bendiga rica y abundantemente. Esperamos que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y que esta palabra, hermano, le haya servido de bendición a todos ustedes. Le damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Les recordamos que pueden localizarnos en el canal de YouTube por Iglesia Cristiana de Berea. Allí, hermano, van a encontrar un logo, un círculo con la Biblia abierta y una libreta de apunte, dando a entender que usted tiene que estudiar la Biblia. Puede cliquear ahí y ahí va a encontrar las enseñanzas y predicaciones. También puede ir al Facebook de la iglesia
también Iglesia Cristiana Lo de Berea, y allí va a encontrar una foto, hermano, con la cara de este servidor. Puede cliquear allí y allí ver las enseñanzas que hemos venido llevando. Lo prometido es deuda. Vamos a estar también subiendo, hermano, las actividades, parte de las actividades que la iglesia ha estado llevando a cabo, de aspecto social y de aspecto de predicación. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y nos vemos, hermano, el viernes con el tema Los profetas de Israel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.